Comenzaron los trabajos en el río Luján. Charlamos con Graciela Capodoglio, titular de la Reserva Natural. Esto es hace 10 años, cuando empezamos a luchar para que no se dañe al río, nosotros planteábamos que íbamos a terminar en esto. Han pasado 10 años, han pasado distintos gobiernos, han pasado distintas tendencias políticas, ha pasado de todo. Y esto avanzó, sigue acá y aquí lo tenés. Si están matando el río, así de sencillo. Lo que están haciendo es ensancharlo y dentro de ese ensancho absorber todas las curvas que tiene el río, que normalmente el río, como todo río de llanura, es un río con curvas que se llaman técnicamente meandros. Ahora lo que van a hacer es enderezarlo y va a ser un río recto como es el de llanura, como es el de montaña. ¿Cuál es la diferencia? El problema es que al no tener casi pendiente, no va a tener suficiente cantidad de actividad y esto va a hacer que el río se muera. Si no estamos frente a un ecocidio. Es decir, esto lamentablemente es así y hace 10 años que estamos luchando en contra de esto. Y bueno, la red de la cuenca del río Luján ha trabajado estoicamente. En este momento hay en la Suprema Corte de Justicia un pedido de amparo que está ya, la Suprema Corte lo derivó a la parte de ambiente porque considera que es un tema lo suficientemente grave como para que lo trate la Suprema Corte. Estamos esperando. El problema es que con los ritmos de la justicia en la Argentina, cuando la Corte se expida, no sé si nos queda algo de río. Para que la gente entienda, Graciela, de manera un resumen, ¿qué es lo que dice la provincia o en este caso las autoridades que se va a lograr con esto? ¿Cuál sería, obviamente para que la gente lo pueda entender, el beneficio, entre comillas, de hacer este trabajo? La provincia lo que dice es que enderezando el río desde la ruta 6 hasta el puente del Belgrano Carga, lo que van a lograr, ensancharlo al río a unos 100 metros más o menos de ancho, lo que van a garantizar y enderezarlo, al hacer esto, lo que van a lograr es que el agua no se quede en Luján y tenga menos probabilidades de inundación Luján. Eso es el planteo básico. El otro problema que tenemos es que la provincia no está haciendo las cosas en el orden correcto. Es decir, se está llevando el río al doble de ancho, pero no se están abriendo los puentes. Por lo tanto, cuando haya una inundación grande, se va a hacer un cuello de botella, porque el río va a estar en 100 metros, supongamos acá sobre la reserva. El río va a pasar de 103 metros que va a tener acá, a 27, que es el puente del Belgrano Carga. Eso nos va a transformar a Pilar en una palangana. A Pilar y a Capilla, acordate que acá enfrente lo que estamos viendo es Capilla. Entonces, por un lado tenés este problema acuciante. Y por el otro lado tenés un tema estamos en cambio climático, estamos con un problema que es necesario absorber dióxido de carbono urgente para que no siga subiendo la temperatura, para que no sigan derritiéndose los hielos, para que podamos seguir sobreviviendo como especie. Y acá estamos destruyendo plantas exóticas, es cierto, pero absorbían oxígeno. Emitían oxígeno, absorbían dióxido de carbono. A eso le tenés que sumar qué pasa con los bichos que vivían ahí. Allí había carpinchos, ahí había coipos, allí había tortugas y está bien, no son seres humanos, pero son seres vivos, tienen derecho. Graciela, dos consultas. La primera, las dos son muy sencillas. La primera, el río corre riesgo de modificarse, como lo estamos viendo, y de morir, o sea, de desaparecer. Y la otra, Pilar corre serios riesgos de inundación, lugares que no se inundaban antes. Lo que ocurre es que es un cálculo. Te doy un ejemplo sencillo. Esto está hecho por la empresa Serman, que contrató la provincia de Buenos Aires hace 10 años atrás.
el estudio dice que las 600 hectáreas rellenadas por el country San Sebastián genera 30 centímetros de inundación. Estamos hablando de un country que está aguas abajo. Imagínate cuando nosotros estamos hablando de miles de hectáreas que se están modificando aquí. Y por el otro lado, la velocidad en la que va a llegar el agua, cuando llegue a los puentes, ¿qué va a pasar? Es decir, va a haber es un estudio que todavía no se ha hecho. Lo que seguro se va a desparramar el agua por todas estas zonas porque no tiene lugar donde ir a parar.